Nos encontramos hoy en las oficinas de una de las radios más queridas, escuchadas y antiguas de la zona. Se trata de la Radio Latina y aquí con nosotros su dueño y director y concesionario, don Hugo Arellano. Hugo, gusto de saludarte. Quiero que comencemos esta nota con la historia de la Radio Limache. ¿Cómo, cuándo y cómo comienza la radio? Bueno, primero que nada, bienvenido, muchas gracias de venir a vernos. Bueno, la radio empieza en 1959, en la parte administrativa, donde mi padre pide una concesión al gobierno de Chile para abrir una radio en Limache. Y efectivamente la radio empieza en mayo de 1960, el día donde hubo un terremoto en Chile. Se apuró con la parte electrónica, técnica, y sacaron a la radio ese día al aire para poder ayudar a la comunidad, porque en esa época la radio era todo. Era para llamar a la ambulancia, para llamar a carabineros, transportar las personas que tuvieran que llegar hasta el hospital, porque estaba fuera de Limache. En esa época aquí había poquísima gente que vivía. Hoy, bueno, esto ha crecido. Así que empieza en 1960, efectivamente. Mayo. Tu padre, Héctor Hugo Arellano. Absolutamente. ¿Sí? Periodista tu padre. Mi padre, ¿sí? periodista. Ya tenía bastante experiencia en el medio. Sí, por supuesto. Venía de ser director de una radio en Valparaíso. Más tarde fue hasta director del diario La Unión, que hoy no existe más. En el Clarín, creo que también trabajó. Sí. Trabajó también en el Mercurio, y en Radio Minería. Tenía una trayectoria bastante grande. Y él se quiso instalar aquí en Limache con esta emisora, que se Absolutamente. llamaba en un principio Radio Limache. Absolutamente. ¿Sí? Esto empieza como Radio Limache de Limache. De Limache. Oye, muchos locutores importantes pasaron por esta emisora, ¿sí? Sí, un montón. Bueno, así en memoria, no te voy a poder decir todos los nombres de los locutores, pero hay muchos como Milena Glasinovich, Julián García Reyes. Julián García Reyes. Bueno, que él es de la zona, entonces Sí, él trabajó acá, debe haber sido muy sí, jovencito sí. cuando trabajó. Absolutamente, yo también era cabrito en esa época, por eso que no me acuerdo exactamente de los nombres, pero hubieron muchísimos que pasaron por acá, y hasta artistas. Aquí en esta radio empezó el Pollo Fuentes. ¿Cómo así? A ver, cuéntame. Vino a hacer unas grabaciones porque en este mismo lugar donde está la oficina actual, esto era un escenario interno, donde tenía una capacidad de 50 personas más o menos. Y vino a varios shows, él con los niños, especialmente los fines de semana, y luego empezó a hacerse conocido en Chile y vino a hacer un festival de él en la Vaguada, en la famosa Vaguada donde pasaron tantas cosas y tantos artistas por Limache. Bueno, eso te iba a preguntar, ustedes hacían eventos acá. Sí. Yo tengo, no recuerdo, estudios, puedo decir, que hacían eventos en la parte de afuera de acá de la radio, ¿no? Y eventos grandes. Sí. Al inicio mi padre hacía todos los eventos aquí en este mismo terreno, que no habían todos los límites de hoy, las rejas, está todo abierto. Entonces se hacían de aquí afuera, aniversarios, maratones, se celebraba para los bomberos, las micros se estacionaban. La parada de micro estaba aquí delante de la radio y mi padre le había puesto a disposición un pedazo de terreno para que pudieran dar la vuelta por lo menos. Teníamos un paradero que desapareció. ¿Y qué artistas venían a actuar acá? Aquí estuvo Miguel Aceves Mejía. Mira. Sí, Mireya, ¿cómo se llama? Bueno, lo mismo, pero fueron grandes artistas. Sí, grandes artistas. Bueno, y Pollo Fuente cuando se hizo famoso, hizo su festival aquí en La Vaguada, cuando ya era conocido. Y me recuerdo yo que la cantidad de gente que venía, todo el cerro estaba lleno. Se hicieron los bailes chinos, en la Junta Nacional de los Bailes Chinos se hicieron aquí en La Vaguada. Que ahora ya ni se hace. Estamos hablando de la década del 60. Exacto, 60, 70. 60, 70. Sí. Luego viene un periodo un poquito complicado. Cambia de nombre después la radio también, ¿no? Sí. El año 70, creo. Ahí viene una parte política. Mi padre, conocido su tendencia e identificación política,
cuando Salvador Allende gana las elecciones, mi padre, en el entusiasmo y la alegría de que haya ganado Salvador Allende, cambia el nombre de la radio, y a partir de ese día que Salvador Allende fue elegido, se llama Radio Victoria. Victoria. Exacto. ¿Es cierto que era muy amigo tu padre con Salvador? Sí, es cierto, y tan cierto que Salvador Allende, cuando venía como senador a la región, venía a nuestra casa y dormía la siesta en la casa de nosotros. Bueno, ya, se llamó Radio Victoria, siguió en el mismo dial o cambió. No, cambió. Al inicio era 149 en la radio y después cambió a 156. AM. No, AM, sí. AM. Los dos fueron AM. Ajá. Ahí cambió de nombre a Radio Victoria durante 2-3 años. Sí, hasta que llegó el golpe. ¿Qué ocurre? Bueno, el 11 de septiembre de 1973 nos bombardean a eso de las 4:30 de la mañana la antena con un helicóptero, sentimos el ruido y el estallido. Bombardean también la planta transmisora que estaba cerca de la antena. En esa época los transmisores eran grandísimos, estaba a 100 metros de aquí, y llegan camionetas de la Armada chilena y acribillaron a balazo esta radio. Y bueno, yo en esos mismos instantes, saliendo a ver lo que pasaba y otro, también fui baleado. Caramba, sí. ¿Sí? O sea, fue muy fuerte sí, ese momento para ustedes. Fue un ataque, sí, fue un ataque como si aquí hubieran habido, qué sé yo, gente o guerrillero o gente armada. No había nada. Vinieron a atacar a gente indefensa. Bueno, pero la clausuraron. Se clausuró la radio. Ese mismo día, bueno, la clausuraron de una manera bastante fuerte, con bombardeo. Correcto. Bueno, ¿y qué ocurre con ustedes entonces? Tú debes haber sido joven. Sí, tenía 18 años. 18 años. Sí. ¿Qué ocurre con tu padre? ¿Qué hace? Mi padre trató de una manera u otra, después que se retiraron los marinos de la base aérea de Beñuto, supo que los estaban llamando para que se presentase para tomarlo detenido. A mí me llamaron a la plaza de la tarde porque iba herido, y de ahí me trasladaron inmediatamente a uno de los centros de tortura de la región, que era la base aeronal de Beñuto. Bueno, pero ¿y qué ocurre después? ¿Se van exiliados? Mi padre y yo estuvimos casi un año detenidos, los dos, en el barco Leu, en la Sanatorio Naval de Olmué, o Granizo, no, tiene un nombre, está entre Limache y Olmué, pero el Sanatorio Naval, que existe todavía. Maitene, exactamente. ¿Y tu madre? ¿Qué ocurre con tu madre? Bueno, yo a mi madre no la vi hasta la primera vez que la vi en una visita en la cárcel de Valparaíso, como 8 meses después. Wow. No teníamos más contacto con la familia, y mi padre estaba detenido en un lado, yo en otro, y a los dos nos decían que estábamos muertos, que no existíamos más. Bueno, ¿y qué ocurre después? ¿Qué pasa después? Bueno, después, gracias a un abogado de esa época muy conocido, Tavolari, logró negociar una libertad, pero no del país, una libertad expulsándonos del país. Fuimos expulsados por decreto de la Junta de Gobierno hacia Argentina. Y bueno, y ahí empezó nuestra vida un poco diferente. Me imagino, ¿toda la familia se fue a Argentina? Bueno, una parte de la familia se fue por vías normales. En tren se fueron mis hermanos hacia Argentina, porque teníamos familiares en Buenos Aires, el hermano de mi padre. Y bueno, y en Argentina duró poco la cosa, tuvimos 3 años y llegó la dictadura militar argentina, y Amnistía Internacional hizo todo para sacar la máxima de chilenos de Argentina, porque estaban los movimientos de las 3A junto con Patria y Libertad de aquí de Chile, que estaban eliminando chilenos. ¿Y qué hacen ahí entonces, ustedes como familia? Como familia tuvimos que cambiar varias veces de lugar de habitación, porque nos hicieron allanamiento varias veces. Y bueno, tuvimos la suerte que llegaron hasta ahí los asuntos de allanamiento. Y como cambiamos varias veces de dirección, era más difícil ya de seguirnos donde estábamos. Y entre el tiempo Amnistía Internacional, con algunos movimientos europeos de antidictadura, nos sacaron de Argentina y nos enviaron a Luxemburgo a través de la embajada holandesa. Salimos con pasaportes holandeses. Toda la familia se va a Luxemburgo. ¿Sí? Creo que todavía hay parte de la familia que vive ahí. Sí,
Sí, hay tres hermanas que están viviendo todavía en Europa. Mi hermano Archie, que estaba a cargo de la radio hasta hace poco, se volvió con su familia, que son de allá, a Luxemburgo. ¿Tú viviste allá mucho tiempo? Sí, yo vivía en el extranjero 44 años. ¿Allá? ¿En Luxemburgo? No. Digo, cuento los 3 años de Argentina más el resto, 41 años en Luxemburgo. El Gran Ducado. Y vuelve la democracia acá a Chile y les devuelven a ustedes la radio. ¿Así es? No fue exactamente así. Mi padre vuelve en fines del 93 para acá para iniciar un pedido de concesión de la radio. Que ya había terminado, me imagino. Que sí, la anularon y no había manera de recuperarla. A tal punto que, lo tengo que decir, la dictadura cambió las radios hacia FM, no más onda larga, a las radios regionales. Una cuestión táctica. La radio AM nosotros llegábamos hasta Mendoza, claro, por dar un ejemplo. Y la FM, como es otro tipo de onda horizontal, choca con un cerro y detrás del cerro no se escucha. Fue algo estratégico para tener menos. ¿Tu padre postuló entonces a una nueva concesión? Absolutamente. Y ahí el primer inconveniente fue que toda la familia, a mi excepción, se nacionalizaron luxemburgueses. Y Chile, la ley no permite con un pasaporte o una nacionalidad extranjera entregar una concesión. El único que jamás rechazó o salió de su nacionalidad chilena fui yo. Por eso que la concesión de esta radio está a nombre mío, porque no había otra persona que podía tener la concesión de la radio. Entonces, desde el año desde 94, el 94 desde el 94 soy concesionario oficial de la radio Limache, antes Victoria, y ahora la Latina, que está hace 26 años a mi nombre. Perfecto. Bueno, entonces ya tu padre y tú en este caso logran la nueva concesión y cambia de nombre, pasa a llamarse Radio Latina NFM. Exacto. Y mi padre le llamó Latina porque él como yo somos defensores de la lengua castellana, del folclore chileno, de nuestra música. Y pensamos que esta radio debería seguir la línea que él tenía antes, que era prioridad absoluta a todo lo que es nuestros orígenes. Así que aquí la radio, el que la escucha sabe perfectamente que a lo mejor escuchará algún día un disco en inglés, pero se equivocaron de apretar el botoncito, porque aquí sale todo en castellano, también en portugués o brasilero, como quieran, o italiano, o sea, las lenguas latinas. De la lengua latina. Oye, ya han tenido mucho éxito aquí con la radio. 26 años con mucho éxito. Sí, la verdad es que bueno, ha habido altos y bajos, sí, claro, porque no es fácil financiar este asunto. No. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, por un lado están la gente que nos pone aviso, publicidad en la radio, a los que le aprovecho de agradecerle. También algunos órganos administrativos como las municipalidades, pero también tenemos la parte social de médicos, de los hospitales, carabineros que lo hemos tenido, van a volver después de la pandemia, habían parado, hace poquito tuvimos la gendarmería, pero esos son programas que no son financiados, son programas que la radio pone a disposición, toda la parte social, seguridad. Porque esa es la idea de la radio latina. Yo sé, ustedes llegan muy fuerte a Olmué. Sí. Estamos transmitiendo a través de Olmué Visión esta nota, pero llegan a Villa Alemana, llegan a Quilpué, no sé si a Viña del Mar, a Quillota. A la parte alta de Viña del Mar. A la parte alta llegan. Pero ustedes dan un servicio a la comunidad muy grande. Eso es lo importante. Bueno, esa es la herencia y la idea siempre de mi padre. Y yo trato de hacer lo mejor posible para imitarlo, porque no se puede decir de otra manera. Y creo que lo estamos logrando porque tanto él como yo estamos identificados a fondo en la parte social. Y la radio tiene que servir para eso. No solamente mandar música moderna para que la gente esté muy contenta, especialmente la juventud. No, nosotros pensamos que de los 30 para arriba es importante, es la gente que trabaja, es la gente que hace mover el país, y es la gente que ya tiene una visión de la vida diferente. ¿Cómo ves el futuro tú de Radio Latina? Bueno, Radio Latina va a seguir, mientras yo exista, va a seguir. Eso está clarísimo. Aunque tenemos algunos problemas de edificio, otras cosas, cuestiones que lamentablemente van a cambiar, pero la Radio Latina sigue.
Pero están construyendo, creo, Sí, algo ahí sí. diferente. Estamos preparando algo muy cerquita de acá, en el terreno particular mío, Ajá. donde se va a trasladar Radio Latina apenas se pueda, porque no es tan fácil cambiarse de casa, es difícil. Cambiar una radio con todas las instalaciones, la parte electrónica, técnica, es mucho más complicado. ¿Qué potencia tiene en la actualidad la La radio radio latina? tiene 1000 watts de potencia, FM. Ya, 1000 watts, lo cual es suficiente como para cubrir casi Lo toda que, la justamente lo que tú decías, ya cubre todo eso y estamos en vistas de mejorar aquello con algunas instalaciones un poquito más modernas para llegar mejor y un poquito más lejos. Perfecto, Hugo. Mira, yo te agradezco esta nota, te agradezco que haya aceptado esta entrevista, porque hay muy poca información respecto a Radio Latina o la ex Radio Limache en internet. Sí. En general hay poco, no he visto ninguna nota como la que estamos haciendo en este momento. Es por eso que yo, el canal básicamente quería hablar contigo, que nos contaras un poco la historia de esta radioemisora tan querida, porque realmente es una radio querida principalmente por los olmueínos, por los Sí. limachinos, ¿sí? Entonces te agradezco infinitamente el que hayas aceptado esta entrevista. Te deseo lo mejor de la suerte y larga vida a Radio Latina. Muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes porque, como tú muy bien lo dices, nosotros entrevistamos a un montón de gente, pero a nosotros no se nos entrevista tan seguido. Y la verdad es que tampoco no hemos hecho nada para mostrarnos un poquito más porque somos medio humildes de ese lado. Preferimos ayudar, que la gente lo note. Y lo vemos cuando vamos a Olmué, nos reciben muy bien la gente de Olmué. Bueno, los de Limache también. Perfecto. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias a ustedes.